Celebración de fe, encuentro de amor, el hombre y Dios, Dios y el hombre. ¿Dónde se da este encuentro? Presentamos Misterio de Fe. Escúchanos y conoce más sobre las expresiones de nuestra fe creída y celebrada en la liturgia. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Queridos hermanos, sean bienvenidos a una transmisión más de su canal Misterio de Fe, desde el que estamos compartiendo las enseñanzas en el contenido litúrgico para edificar más nuestra fe cristiana. Les invitamos a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si aún no lo han hecho. De igual manera, están invitados a conocer nuestros otros dos canales, Santo Debo Ser, en el cual estamos compartiendo temáticas de índole espiritual, y nuestro canal Creo, Señor, Yo Creo, donde encontrarán un riquísimo contenido de tipo doctrinal apologético. Tenemos también una página en Facebook, @WalterFajardo20, para que ustedes pueden acceder, regalarnos like, para seguir formándose en distintos contenidos de nuestra fe y así también formar parte de nuestra comunidad evangelizadora. Todo esto, estos enlaces a las distintas plataformas que tenemos, ustedes los pueden encontrar en la descripción de cada uno de los capítulos. Vamos pues a comenzar nuestra formación del día de hoy poniéndonos en la presencia de nuestro buen Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios nuestro, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos y te damos gracias, porque eres bueno, justo y misericordioso, porque nos has permitido una vez más reunirnos para continuar nuestro proceso de discernimiento, de formación, de crecimiento en los contenidos de nuestra fe. Ayúdanos con la gracia de tu Santo Espíritu, que nos dé el adecuado discernimiento para comprender y analizar los contenidos que aquí se nos comparten. Señor, que todo sea de provecho y para honra y gloria tuya. Que los ruegos de nuestra Madre, la siempre Virgen María, de los santos, de los ángeles, nos alcancen de ti las gracias que necesitamos para nuestra salvación eterna. Te bendecimos y te alabamos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hemos empezado hace 2 sesiones atrás una explicación de los diversos lugares de culto que como iglesia tenemos, estos espacios sagrados, y para ello nos hemos estado auxiliando de los cánones del Código de Derecho Canónico de 1983, promulgado en esa fecha, y comentado, en este caso, en esta edición propia, por los profesores de Derecho Canónico de la Universidad Pontificia de Salamanca, para enriquecer mejor los contenidos que aquí estamos compartiendo. La sesión pasada comenzamos a dar algunos matices sobre distintas estructuras que congregan a los fieles para el culto, como fueron la catedral, la concatedral y la basílica. Esas fueron las estructuras que tratamos la sesión pasada. Vamos a dar continuidad a estos temas, o mejor dicho, a este tema, hablando de los diversos lugares de culto
enfocándonos ahora en los espacios restantes. Comenzaremos hablando sobre los santuarios. Podemos compartir también la pantalla para poner en imágenes pues estos espacios y ayudar un poco más a visualizar estos lugares y desde la visualización aprender o apreciar un poco mejor estos espacios. El santuario, en imágenes tenemos el santuario de San Juan de los Lagos en Jalisco, México. El término santuario está compuesto por la palabra sanctus en latín, que significa santo, y el sufijo ario, que indica lugar. Es un lugar santo, un lugar donde está lo sagrado, lo santo. Así hace referencia a esto. Con el nombre de santuario, con el nombre de santuario que conocemos a estos lugares, se designa una iglesia u otro lugar sagrado al que por un motivo peculiar de piedad acuden en peregrinación numerosos fieles con la aprobación del obispo del lugar. Nos dice el canon 1230. Vamos a ver lo que nos comentan los profesores de Salamanca respecto a estos lugares de culto. El santuario es, junto a la parroquia, un lugar privilegiado para el encuentro con Dios, pues de él brota una rica vida espiritual y suele producir una irradiación importante hacia la iglesia local. Peregrinar a un santuario es dirigirse a la tienda del encuentro donde estaba el arca de la alianza y la Shekinah de Dios se manifestaba. Es ahí en el santuario donde el peregrino se encuentra con Dios, con su palabra, con la iglesia, con la caridad, con la humanidad y el cosmos, consigo mismo y con María, la Madre del Señor, especialmente en aquellos santuarios marianos que tienen alguna connotación de relevancia en la fe para nosotros los cristianos, por estar ligados a algunos fenómenos místicos, como son las visiones que tuvieron lugar ahí, por ejemplo, el santuario de Lourdes, con las visiones de Bernardita de Subirú, esta mística, también el santuario erigido en honor de Nuestra Señora de Fátima, con las visiones que tuvieron los tres pastorcitos, famosos pastorcitos. Otros muchos lugares de culto, con frecuencia humildes, como las ermitas en las ciudades o en el campo, después hablaremos de las ermitas, que hay en tantas parroquias, también desarrollan en su entorno local pues una función semejante a la de los santuarios, y en cierto modo se podría aplicarles lo que se refiere a los santuarios, a esas pequeñas ermitas, porque son pequeñas iglesias, a las que vamos a hablar, donde tal vez acude un número de personas en peregrinación por un motivo X especial, como vamos a mencionarlo acá, respecto a los santuarios, y por eso, aunque son ermitas de por sí y no tienen el reconocimiento canónico de santuarios, sí desempeñan en la praxis una función equiparable a la de los santuarios. Entonces, repetimos el numeral, 1200, el canon 1230. Con el nombre de santuario se designa una iglesia u otro lugar sagrado al que por un motivo peculiar de piedad, acuden en peregrinación numerosos fieles con aprobación del ordinario del lugar. El comentario directo a este canon nos dice que para que exista un santuario no basta el mero concurso de los fieles, que lleguen varios fieles ahí en masa, sino que debe mediar también la aprobación del ordinario del lugar, es decir, que exista la voluntad expresa del ordinario de constituir a ese edificio de culto, a ese edificio sagrado, en un santuario como tal. Y esa voluntad debe ser expresada en un documento firmado por el obispo, que va a constar que todo se ha hecho en tiempo y en forma. El motivo peculiar de piedad, que se refiere a este canon, puede ser, entre otros sucesos,
la veneración de una imagen, de una reliquia, el atractivo de haberse realizado allí algún hecho milagroso, o el lucrar una indulgencia, la peculiar significación en la historia religiosa, etcétera. Pero como estamos viendo, hay distintos motivos que pueden servir para justificar la elevación de un lugar de culto, como una parroquia, una capilla, a santuario. Una imagen muy venerada, por ejemplo, en Nicaragua está el Santuario Nacional de Nuestro Señor del Rescate, en Rivas, Cocoyoapa. Entonces, ahí hay una imagen muy venerada por los católicos de toda Nicaragua. Entonces, los obispos de la Conferencia Episcopal decidieron constituir en Santuario Nacional ese lugar de culto, esa que era de suyo una parroquia, pero la elevan a categoría de santuario. Y entonces, ¿por qué? Por el hecho de estar esa imagen. Los santuarios que hemos mencionado de Lourdes o de Fátima están ligados a un hecho milagroso que ha acontecido ahí, y no solo por el hecho de la visión tenida por un místico X, sino por la cantidad exorbitante, si podemos utilizar ese término, de sucesos milagrosos que acontecen en ese lugar, sanaciones espirituales y también físicas, como por ejemplo en Lourdes, donde también manó una fuente desde la tierra, de cuyas aguas quienes tomaran se miraban librados de muchos males físicos. Entonces ahí acontecen estos hechos milagrosos, pues la gente acude también en masa a obtener de Dios esta gracia particular. Y así se pueden seguir mencionando razones o ejemplos de estas razones que se han presentado ya en este canon. El canon 1231 nos dice que se requiere la aprobación de la Conferencia Episcopal para que un santuario pueda llamarse nacional y la aprobación de la Santa Sede para que se le denomine internacional. Entonces hay distintas categorías de santuario, por así decirlo. Están los santuarios diocesanos, donde el ordinario del lugar, el obispo, pues erige esa construcción, ese lugar sagrado en un santuario y se dedica para que los fieles peregrinen y mediten de forma particular, no sé, en la pasión del Señor o en una advocación mariana. O sea, lo pueden hacer los obispos. Esos santuarios tendrían la categoría de diocesano, como es el caso, por ejemplo, del santuario de Fátima, que se pretende erigir en la diócesis de Estelí, en Nicaragua. Tenemos también el caso que hemos mencionado ya del santuario de Cocoyoapa en Rivas. Sería un santuario que tiene categoría de nacional, porque ha sido una puesta en común y decisión de la Conferencia Episcopal del país, de la Conferencia Episcopal managüense, de la provincia, perdón, la provincia eclesiástica managüense. La Conferencia Episcopal pues se ha puesto de común acuerdo para elevar ese lugar de peregrinación a santuario nacional para todo el país. Y en el caso de estos santuarios, como el de Lourdes o el de Fátima, que hemos mencionado ya, son santuarios internacionales que han recibido pues esa categoría por parte de la Santa Sede. El numeral, el canon 1232, parágrafo 1, dice que corresponde al ordinario del lugar aprobar los estatutos de un santuario diocesano, al obispo, al lugar que erija como santuario, pues él va a aprobar esos estatutos. A la Conferencia Episcopal, los de un santuario nacional, y solo a la Santa Sede, los de un santuario internacional. En el parágrafo 12 nos dice que los estatutos se han de determinar sobre todo el fin, la autoridad del rector y el dominio y administración de los bienes propios del santuario. Eso tiene que estar bien estipulado. Hay santuarios que pueden estar colindando con algunas parroquias, entonces es necesario determinar muy bien el territorio propio de ese santuario, ¿verdad?, al que van a estar llegando los fieles también, porque en esos santuarios también pueden emitirse ciertos documentos, el rector puede dar ciertas autorizaciones, se celebran ciertos sacramentos. Entonces necesita todo estar bien claro en los estatutos para evitarse cualquier tipo de conflicto. En el canon 1233 se nos dice que se pueden conceder determinados privilegios a los santuarios cuando así lo aconsejen las circunstancias del lugar,
la concurrencia de peregrinos y sobre todo el bien de los fieles. Por ejemplo, hay santuarios a los que se les concede, por ejemplo, la gracia o el privilegio de poder lucrar ahí, lucrar, ¿verdad? Es decir, obtener algún beneficio, una indulgencia, lograr una indulgencia, ganar una indulgencia, ya sea parcial, ya sea plenaria, en dependencia de las circunstancias que lleven a conceder ese privilegio al santuario. Los cardenales de por sí, según el Código de Derecho Canónico, pueden también conceder estas indulgencias. Entonces, si hay un santuario diocesano en el territorio de un cardenal, pues ese cardenal puede disponer que, cumpliendo ciertas circunstancias, ciertos requisitos, pueda ganarse indulgencia en un santuario, en ese santuario diocesano. Canon 1234, vamos a ver otra imagen que también es un ejemplo de otro santuario, para que así pues con esto vayamos dándonos una idea de lo que son los santuarios. Hermana Fernanda, no sé si cambiamos la imagen. Muy bien, tenemos este santuario hermoso del Señor de la Cuevita que queda en Iztapalapa, en México. Entonces también ahí, como vemos el nombre, bien lo dice, está la imagen milagrosa del Señor de la Cuevita. Entonces es un lugar al que acude mucha gente en peregrinación. Continúa diciendo el canon 1234, parágrafo 1. En los santuarios se debe proporcionar abundantemente a los fieles los medios de salvación, predicando con diligencia la palabra de Dios y fomentando con esmero la vida litúrgica, principalmente mediante la celebración de la Eucaristía y de la penitencia, y practicando también otras formas aprobadas de piedad popular. Entonces, si ustedes se están fijando en este canon, nos dice que los santuarios cumplen esta función propia, animando la vida litúrgica y la vida pastoral, la vida espiritual de las iglesias locales a las que pertenecen. Entonces, sobre todo, animando la vida litúrgica en la celebración de la Eucaristía, en los santuarios, como son lugares donde confluye gente de todos lados, es importantísimo que se cuide mucho la liturgia, los que sirven a la liturgia y el mismo cuidado de todo el espacio sagrado, que reluzca por su belleza, pero también por su referencia a Dios, a lo sagrado, por su pulcritud, por su dignidad. Los santuarios tienen que cuidar mucho esto, que se predique con diligencia la palabra de Dios. Sí, qué bonito que se celebre la misa más a menudo en los santuarios que lo que encontramos en las parroquias. En una parroquia hay 2 o 3 misas, qué bonito que en un santuario que está dedicado únicamente a eso, se celebren unas 5 misas al día, pues especialmente los domingos, unas 2 o 3 en los días de semana. Es decir, que tenga una vida más anímica, más activada, para poder prestar este servicio a los fieles y que los fieles sepan siempre que se dirijan a un santuario que van a encontrar este tipo de servicio, como es también, por ejemplo, el sacramento de la penitencia. A veces en las parroquias cuesta más encontrar a los párrocos conversando, pues se supone que en los santuarios el acceder a este tipo de sacramentos es todavía más fácil, porque hay más horarios de atención para administrar este sacramento, porque es una de las funciones propias delegadas a estos espacios, sobre todo el ejercicio del sacramento de la penitencia, y que también ahí se practiquen otras formas aprobadas de piedad popular. Por ejemplo, si es un santuario dedicado a la pasión del Señor o a una imagen de nuestro Señor, por ejemplo, aquí al Señor de la Cuevita, al que estamos viendo en pantallas, qué bonito es que pongan los viernes, por ejemplo, en práctica. Todos los viernes del año son penitenciales, que promuevan, penitenciales generales para los fieles, donde se puedan congregar al sacramento de la confesión de una forma particular, o el rezo del Santo Via Crucis todos los viernes del año, que así lo permita el espacio del tiempo litúrgico. Entonces, cuestiones que se pueden tomar como iniciativa, un santuario mariano, no sé, divulgar desde ese santuario o promocionar la consagración mariana, o promocionar desde allí el rezo del Santo Rosario, los cenáculos en honor a la Virgen, o alguna forma de devoción particular
a una advocación mariana, etcétera. ¿Cuántas cosas que se pueden hacer desde un santuario? Y yo siento que muchas veces el hecho de estar elevados santuarios en la praxis pastoral queda muy corto en algunos lugares, ¿no? En algunos lugares, y en otros solo se centran en una fecha particular del año que tiene relevancia o con imagen sagrada o advocación a la que están dedicadas, etcétera, y de ahí el resto del año, bien gracias, brillan por su ausencia las actividades. Eso suele suceder. También desde esos lugares es bueno ir formando a la gente en la piedad popular, ir ayudando a la gente a comprender lo que es correcto y lo que no es correcto hacer. Por ejemplo, en cuanto a las devociones, si hay devociones que están mezcladas con algún tipo de superstición o una praxis pagana, una praxis errada, pues qué bueno que el rector ponga manos a la obra para ayudar a formar a los fieles que llegan a peregrinar ese santuario. Tantos medios que se pueden utilizar, además de la página propia del santuario, pueden utilizarse recursos, por ejemplo, impresos, folletitos, pancartas explicativas, tantas cosas que se pueden utilizar para formar bien al pueblo en la piedad popular, especialmente en aquellas prácticas de piedad ligadas de forma particular y específica a ese santuario. Entonces, son iniciativas que se deben poner en marcha. El parágrafo 2 nos dice que en los santuarios o en lugares adyacentes, consérvese visiblemente y custódiese con seguridad los exvotos de arte popular y de piedad. Los exvotos. ¿Qué son los exvotos? Pues los exvotos son objetos que se donan como cumplimiento de una promesa piadosa. Entonces, yo hice un voto y cumplí ese voto ofreciéndole a Dios un regalo en su iglesia. Un regalo en su iglesia, una ofrenda que puede tener diversas formas, porque oré, pedí su ayuda, Dios me auxilió, y en cumplimiento de esa promesa realizada, si obtenía este beneficio, pues yo voy y dono a la iglesia un objeto de arte, ya sea piadosa o popular. Por ejemplo, hay gente que cuando piden que se recupere la salud, por ejemplo, de un brazo que se quebraron o de una pierna donde están teniendo una dolencia, pues entregan lo que comúnmente se llaman milagritos. Milagritos en algunos lugares, que son pequeñas piezas de distintos materiales, oro, plata, cobre, latón, con la forma del pie, del ojo, de la mano, del brazo, y lo ponen en la prenda que viste la imagen a la que le hicieron la petición y la promesa. Entonces, ese es un exvoto. Pero hay otros exvotos, ¿verdad?, que se hacen. Reyes que han regalado rosas de oro a una imagen de la Virgen, o algunas joyas a alguna imagen del Señor, o a alguna iglesia en particular, dieron una donación. Entonces, los santuarios deben custodiar esos exvotos, conservarse visiblemente, porque así pues también atestigua las gracias que se reciben en ese lugar de peregrinación. Y pues debe también explicarse a los fieles qué son esos exvotos y poner algún tipo de descripción que permita conocer mejor la historia que está detrás de ese objeto donado en cumplimiento de una promesa piadosa, ¿verdad? De una promesa piadosa. Entonces, todo esto es bonito que lo conozcamos. Miren cuántas cosas desconocemos de nuestra Santa Iglesia. Vamos ahora a hablar un poco sobre las parroquias. Vamos a hablar sobre las parroquias. Primero que todo, vamos a hacer una distinción. Hay una comprensión de parroquia como el templo parroquial, que es a lo que más nos vamos a referir, y otra, la de parroquia, como comunidad de fieles, como este organismo vivo, esta célula viva de la iglesia particular. Entonces, esta distinción es necesario que la tengamos presente. Y vamos a hablar un poco de ambas para así pues también comprender esto que estamos ahorita mencionando. La palabra parroquia procede del griego paroikeo, que significa habitar cerca de, estar situado a o junto a. Pero en pocas palabras, vecindad, ¿no? Una vecindad. A eso hace referencia el término parroquia. Y en primer lugar, vamos a hablar del templo parroquial. En el siglo IV, debido al gran número de cristianos
y a que Roma era ya una gran urbe, una gran ciudad, se crearon diversos lugares de culto que dieron origen a las parroquias. Entonces, los fieles cristianos fueron creciendo en número, había necesidad de más lugares de culto. Entonces, con el tiempo, estos distintos puntos de reunión donde se congregaban los cristianos para su servicio de fe, entonces, se fueron convirtiendo en parroquias dentro de la ciudad de Roma. Estas parroquias eran, en primer lugar, estaciones itinerantes que el Papa recorría en determinados días del año litúrgico, con lo que manifestaba la unidad de la Iglesia. Eran lugares de parada para el culto, que crecieron y se desarrollaron especialmente durante la temporada de Cuaresma. El Papa llegaba a un lugar X, a este lugar, a este punto, donde ya estaba un templo elegido, una parroquia. Entonces, esa parroquia servía para realizar ahí una misa estacionaria. Es decir, el Papa empezaba la celebración de la misa, que continuaba con una peregrinación para culminar la misa, sobre todo en una de las basílicas mayores de Roma, de forma particular la de San Juan de Letrán o la Basílica de San Pedro. Entonces, el Papa llegaba a estas parroquias, a estas iglesias, que luego serían las parroquias, y desde ahí empezaba una celebración litúrgica, se trasladaba hacia la Basílica de San Pedro y ahí terminaba esa celebración. Entonces, durante toda la Cuaresma, durante los 40 días de la Cuaresma, hacía lo mismo el Papa. Se iba a una iglesia particular y de ahí, pues, hacía una procesión hacia la Basílica. De esta tradición de la iglesia, pues, ha sobrevivido muy poco esta práctica. Una de como de particular importancia es la que se celebra el miércoles de ceniza en la iglesia de Santa Sabina, que sigue funcionando como iglesia estacionaria. Es una iglesia que está bajo la jurisdicción de los frailes de la orden de los frailes predicadores, que serían los dominicos. Entonces, ellos están a cargo de ese templo y ahí el Papa se reúne el miércoles de ceniza para hacer este acto que se remonta a prácticas muy antiguas en la iglesia, donde comienza ahí un tipo de liturgia que culmina luego en la misa de la imposición de ceniza. Posteriormente, estas parroquias de la urbe, de la ciudad, sirvieron para adaptar la acción pastoral de la primitiva comunidad urbana a las zonas rurales recién evangelizadas. De un lado, como es la ciudad y el establecimiento de estos templos parroquiales, luego toda la vida dinámica, la dinámica pastoral que estaba desarrollándose en ellos, pues ese mismo modelo se empleó para poder también animar la vida pastoral de las comunidades rurales recién evangelizadas. Llegaban a un pueblito, se evangelizaba ese pueblito, se construyó un templo y a nivel práctico pastoral, pues tenía las mismas funciones que una parroquia dentro de la ciudad, dentro de la urbe. Y así empezaron a extenderse las distintas parroquias. En la actualidad, la parroquia es el lugar donde se enseña, se santifica y se rige la iglesia diocesana y universal, distribuidas localmente bajo un pastor que hace las veces de obispo. El pastor propio de las parroquias es el párroco, representando estas parroquias, la iglesia visible establecida en el mundo entero. Entonces, hablando del templo parroquial, entonces sería esta estructura donde los fieles de determinado territorio, como comunidad viva, se reúnen para su oficio de culto. Pueden aplicársele a la estructura, al templo parroquial, los cánones que ya hemos leído en las sesiones pasadas, del 1214 al 1222, donde hablamos sobre lo que era la iglesia, la dedicación de la iglesia, etcétera. Esos cánones pueden aplicarse perfectamente a los templos parroquiales. Ahora miremos qué nos dice sobre la parroquia como tal en el Código de Derecho Canónico. Esto lo vamos a encontrar a partir de los cánones 515 en adelante. Aquí solo voy a leer dos cánones, el 515 y el 516, para ayudarnos a ubicarnos en lo que estamos haciendo acá, la distinción entre lo que es la parroquia como comunidad viva y lo que es la parroquia entendida como el templo parroquial, como comúnmente decimos, vamos a la parroquia.
Cuando decimos eso, nos referimos al templo parroquial. Cuando decimos la parroquia San Martín, pues nos referimos no solo al templo, sino a todas las estructuras que están envueltas en ese sector, a todas las estructuras vivas de ese sector, las comunidades pastorales, a toda la acción evangelizadora que se lleva a cabo ahí y las distintas comunidades, capillas que forman parte de, es decir, todo el territorio. Nos dice el canon 515 en el capítulo 6 de este libro segundo, que habla sobre el pueblo de Dios, sobre las parroquias, los párrocos y los vicarios parroquiales. Nos dice el canon 515, parágrafo 1. La parroquia es una determinada comunidad de fieles, constituida de modo estable en la iglesia particular. Si se fijan, el código lo define como comunidad de fieles, es decir, como una institución viva, una célula viva de la iglesia, no como la estructura petrificada de un territorio nada más, sino como una célula viva de la iglesia particular. Entonces, es una determinada comunidad de fieles constituida de modo estable en la iglesia particular, cuya cura pastoral, bajo la autoridad del obispo diocesano, se encomienda a un párroco como su pastor propio. Un párroco que representa al obispo en ese lugar. Representa al obispo en ese lugar. No es el obispo. No puede hacer lo que se le dé la gana. No. Es colaborador del obispo y le representa delante de esa comunidad de fieles. El parágrafo 2 dice que corresponde exclusivamente al obispo diocesano erigir, suprimir o cambiar las parroquias, pero no la erija, suprima o cambie notablemente sin haber oído al consejo presbiteral. El parágrafo 3 nos dice que la parroquia legítimamente elegida tiene personalidad jurídica en virtud del derecho mismo. Ahora el numeral 516, estos numerales evito leer los comentarios de los profesores de Salamanca porque, como les digo, nos estamos centrando más en cuanto a la estructura de los templos, de los lugares de culto, que a las divisiones territoriales que existen en la iglesia, las distintas jurisdicciones, como son la diócesis, como son la arquidiócesis, la provincia, los vicariatos apostólicos, las parroquias, etcétera. No, nos estamos centrando más que todo en las edificaciones, la estructura. El numeral 516 dice, en el parágrafo 1, a no ser que el derecho prevea otra cosa, a la parroquia se equipara la cuasi parroquia, que es una determinada comunidad de fieles dentro de la iglesia particular encomendada, como pastor propio a un sacerdote, pero que por circunstancias peculiares no ha sido aún erigida como parroquia. Esas circunstancias pueden ser varias, no hay una suficiente cantidad de fieles con actividad pastoral suficiente o los recursos necesarios para poder sostener el mantenimiento de un sacerdote, ¿verdad?, que resida allí en ese territorio, etcétera. Los motivos pueden ser varios. Yo tuve la gracia de poder trabajar en Nicaragua en una cuasi parroquia en Estelí, que se llama cuasi parroquia Santa Ana, San Joaquín y Santa Ana del Regadío, y pues ahora también aquí en México he tenido la oportunidad de trabajar en la cuasi parroquia San José también. El parágrafo 2 de este numeral nos dice que cuando algunas comunidades no puedan ser erigidas como parroquia o cuasi parroquia, el obispo diocesano proveerá de otra manera a la cura pastoral de las mismas. Entonces, si están oyendo estos numerales del Código de Derecho Canónico, hacen referencia más que todo a la parroquia entendida como esta comunidad viva de fieles, más que como a la estructura del templo, que es la diferencia que estamos hablando. Entonces, ya esta forma en que se está entendiendo aquí la parroquia en el Código de Derecho Canónico también nos hace referencia a toda esta distribución o división que existe entre el pueblo santo de Dios para hablar de que pertenecen a una iglesia propia, a una iglesia particular, en este caso la iglesia particular, una diócesis. Aquí nos va a decir el numeral 369 del Código de Derecho Canónico que la diócesis es una porción del pueblo de Dios, cuyo cuidado pastoral se encomienda al obispo con la cooperación del presbiterio, de manera que unida a su pastor y congregada por él en el Espíritu Santo mediante el Evangelio y la Eucaristía, constituya una iglesia particular en la cual verdaderamente está presente y actúa
la iglesia de Cristo, una, santa, católica y apostólica. Entonces, a esa porción del pueblo santo de Dios, llamada iglesia particular, pertenece esta porción que sería una célula de esta iglesia particular, que es la parroquia, la comunidad de ayuda de fieles, que se congrega en un templo parroquial, que es esta estructura que hemos mencionado, a las cuales podemos aplicar los cánones del 1214 al 1222 en cuanto a espacio de culto, espacio de culto. Espero que eso nos haya quedado claro. Vamos a hablar ahora de los oratorios, que sería otro tipo de templo, de estructura. Hay muchos que hablan sobre los oratorios, que son estas estructuras, estos oratorios también conocidos en algunos lugares como capilla. Por eso la estructura del templo es la misma que la de la capilla. En pantalla tienen ustedes una capilla, la capilla de la Inmaculada Concepción de la Ciudad de México, del Salto del Agua, donde he tenido también la oportunidad de servir. He conocido este templo, hermoso por dentro, muy sencillo, donde se celebra la misa tradicional. Está ahorita a cargo del cuidado pastoral de la Fraternidad Sacerdotal San Pedro, de la Fraternidad Sacerdotal San Pedro, en plena comunión con el obispo de Roma, ¿verdad? No es la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, sino la San Pedro, ¿verdad? Quien quiera saber quiénes son, puede investigar más en el internet al respecto. Entonces, ahí se celebra la misa tradicional. Ese es como un dato extra para la gente de acá de México que quiera vivir la misa tradicional, la misa tridentina en Ciudad de México, lo puede hacer en esta capilla de la Inmaculada Concepción del Salto del Agua, que de hecho está saliendo del metro, de una de las líneas, si no estoy mal, es la Rosa, la línea Rosa. Ahí una de las estaciones del metro te deja precisamente en esa capilla. Hablemos entonces de los oratorios y las capillas. Los oratorios, encontramos la información de los oratorios en los cánones 1223 al 1225. Con el nombre de oratorio se designa un lugar destinado al culto divino, con la licencia del ordinario en beneficio de una comunidad. Oígase bien, por aquí va a estar el matiz o la diferencia, en beneficio de una comunidad o grupo de fieles que acuden ahí, al cual también pueden tener acceso otros fieles, con el consentimiento del superior competente. Nos dice aquí el comentario de los profesores de la Universidad de Salamanca, que desaparecida la distinción que hacía el antiguo canon 1188 del Código de Derecho de 1917, distinción que consistía en hablar de oratorio público, que en este caso sería lo que conocemos ahora como iglesias y de los cuales ya hablamos, el oratorio semipúblico, que sería en este caso ya el oratorio actual del cual estamos tratando en estos cánones, y el oratorio privado, que serían las capillas, de las que vamos a hablar también. El canon determina lo distintivo del oratorio. ¿Qué es lo distintivo de estos lugares de culto? ¿Qué es lo particular? ¿Qué es lo propio? Su destino a beneficio de una comunidad o grupo de fieles, no de todos los fieles, sino que ahí ese lugar, ese oratorio, se constituye precisamente para beneficiar a una comunidad particular de fieles, aun cuando otros fieles puedan tener acceso con el consentimiento del superior competente. Tales serían, por ejemplo, los oratorios de los seminarios, colegios religiosos, casas de ejercicios espirituales, residencias, por ejemplo, sacerdotales, hospitales, etcétera. Son oratorios. Todas estas iglesias, que popularmente les conocemos también con el nombre de capilla, que están en estos lugares, son oratorios y sirven a esa comunidad propia de fieles para la cual en beneficio de ellos se ha erigido. Por ejemplo, en los seminarios tienen una capilla propia, la capilla del seminario. Ese es un oratorio. Ese es un oratorio para que ahí los seminaristas
puedan realizar sus servicios litúrgicos, puedan vivir sus celebraciones, etcétera, al cual también pueden llegar otras personas. Son bienvenidas con la autorización del superior competente. Pasen, vivan la misa en el seminario, no hay ningún problema. Vivan la misa aquí con las monjas, los monjes de este instituto religioso, o vengan a vivir la misa aquí dentro del hospital. Entonces, no hay ningún problema. Son oratorios. El canon 1224, parágrafo 1, nos dice que el ordinario no debe conceder la licencia requerida para establecer un oratorio antes de visitar personalmente o por medio de otro el lugar destinado a oratorio y de considerarlo dignamente instalado. Es decir, que no es cualquier lugar el que se va a levantar para hacer oratorio, porque recuerden que siempre va a ser lugar de culto y se necesitan cumplir ciertos requisitos para que ese lugar esté dignamente preparado para hacer una iglesia, cosa de las que ya hemos hablado en las sesiones pasadas. Parágrafo 2 dice que una vez concedida la licencia, el oratorio no puede destinarse a usos profanos sin la autorización del mismo ordinario. En este parágrafo se nos está recordando de ese canon 1210. Vamos a dar rápidamente una repasadita a lo que nos decía el canon, sobre todo en el comentario de los profesores de Salamanca, que los oratorios, en el oratorio como lugar sagrado solo puede admitirse aquello que favorece el ejercicio y el fomento del culto, de la piedad y de la religión, y se prohíbe lo que no esté en consonancia con la santidad del lugar. ¿Qué es lo que se puede hacer ahí también en el oratorio? ¿A qué sí puede dar el permiso el obispo que se realice? Habíamos mencionado que se pueden hacer actos académicos, conferencias de temas religiosos, conciertos de música sacra o más genéricamente de música religiosa, pero nunca usos contrarios a la santidad del lugar. Teatro, bailes, mercados, comicios públicos, conciertos de música profana, etcétera. Eso sí, no se puede realizar. Entonces leíamos tanto el canon 1210 como el comentario de los profesores de Salamanca para refrescar lo que ya habíamos mencionado y que nuevamente sale a relucir aquí en este parágrafo 2 del canon 1224 referido a los oratorios. El canon 1225 nos dice que en los oratorios legítimamente constituidos pueden realizarse todas las celebraciones sagradas, a no ser las exceptuadas por el derecho, a no ser las exceptuadas por el derecho, por la prescripción del ordinario del lugar o que lo impidan las normas litúrgicas. ¿Qué se nos está diciendo en este canon? Es evidente que cuando se trata de funciones encomendadas especialmente al párroco en una parroquia, habrá que recabar de él en unos casos el consentimiento. Por ejemplo, cuando se vayan a querer realizar primeras comuniones en el oratorio de un colegio o en el oratorio de un seminario, entonces se necesita el consentimiento del párroco del lugar, porque ese seminario o ese instituto religioso o ese colegio se encuentra en el territorio parroquial de una iglesia particular determinada. En otros casos se necesitará la delegación del párroco, como sucede por ejemplo en los matrimonios. En otros el permiso presunto, como en la unción de los enfermos o la administración del viático. Y en otros se mantiene la obligación de informarle al señor párroco, por ejemplo, cuando se realice un bautismo en esos lugares o se va a llevar a cabo la confirmación o incluso en las exequias. Después de todo, siempre se están necesitando documentos con estos sacramentos. Te van a pedir el acta de bautismo, te van a la fe de bautismo, como le llaman, o el comprobante también de la confirmación. ¿Quién te lo va a emitir? El oratorio no puede emitir estos documentos. Solo la parroquia
que es la que tiene personalidad jurídica, entonces va a emitir estos documentos. Por eso se necesita informarle al párroco de estos sacramentos realizados ahí. El ordinario del lugar puede prohibir la celebración de alguna de ellas. Puede decir, no, en esta capilla yo no quiero que aquí se realicen primeras comuniones. No me parece adecuado, mejor que la hagan en la parroquia. Así que si los niños de este colegio quieren recibir la primera comunión, excelente, en el colegio se les puede preparar adecuadamente, pero en la ceremonia litúrgica, el rito va a hacerse en la parroquia. O también hay otras que están excluidas por las normas litúrgicas, otras celebraciones, como son las celebraciones habituales del año durante el Triduo Santo. El Triduo Pascual no debe celebrarse en oratorio. Pues ahí lo establecen las normas litúrgicas, que un oratorio no se puede celebrar el Triduo Pascual, ¿no? A no ser que reciban algún permiso especialísimo del señor obispo, ya es otra cosa, pero las normas litúrgicas establecen que no se celebre en los oratorios el Triduo Pascual. Muy bien, eso no referente a los oratorios. Ahora hablemos de las capillas, lo que se entiende según el Código de Derecho Canónico como capilla. Capilla propiamente dicho. Con el nombre de capilla privada se designa un lugar destinado al culto divino. La capilla privada. Aquí hablamos de capillas, por ejemplo, en una parroquia que tiene un gran territorio, el territorio se subdivide y en esa subdivisión existe un templo para que se congreguen los fieles. Ahí se erige un lugar de culto, que es una capilla que hace las veces de templo, del templo parroquial. Es una capilla. Pero aquí nos referimos sobre todo a las capillas privadas, que es lo que antes se conocía en el antiguo Código de Derecho Canónico como oratorio privado. Oratorio privado. Entonces, con el nombre de capilla privada se designa un lugar destinado al culto divino, con licencia del ordinario del lugar en beneficio de una o varias personas físicas. De una o varias personas físicas. Van viendo la diferencia. Aquí no hablamos de personas jurídicas, aquí hablamos de personas físicas. Y el beneficio, si el oratorio es para un grupo de fieles particular, en el caso de las capillas privadas, el beneficio es para una o algunas cuantas personas, varias personas físicas, que nos dice aquí el comentario de los profesores de Salamanca. También aquí el elemento común es el de culto divino. Este es el elemento común con los demás espacios de culto. Pero la característica específica es su destino a beneficio de una persona o de varias personas físicas. Para que tenga efectos en el plano jurídico, debe darse la licencia del ordinario, del lugar. Los ordinarios de los institutos religiosos y de la Sociedad de Vida Apostólica no constituyen, por tanto, estas capillas, sino oratorios, ¿verdad? Porque como ellos lo que tienen a cargo son comunidades religiosas, entonces ellos lo que pueden permitir que se erija es un oratorio, donde estos fieles particulares que están ligados a ellos, ya sea por los votos que se realizan, por el carisma o por la espiritualidad, pues tengan su lugar de culto. Esos serían oratorios, según el derecho. Más bien, en este caso, hablamos de capillas privadas, espacios donde ciertas personas pueden vivir algunas celebraciones de culto, algunas celebraciones litúrgicas. Según el canon 1229, que vamos a leer pronto, no se prescribe, pero sí conviene que la capilla privada sea bendecida. Sea bendecida. Debe además ser destinada al culto en uso exclusivo. No es que, bueno, aquí en mi casa iba a tener una capilla, entonces la capilla ya el obispo me dio permiso para tenerla y entonces ya la bendijeron y ahora de repente la voy a ocupar para salón porque va a haber una cena familiar y entonces esta capilla la voy a ocupar ahora de salón. No, no puedo. Porque una vez bendecida debe ser destinado ese espacio únicamente para el culto. No se le puede dar un uso doméstico. Los obispos pueden tener una capilla privada, nos dice el canon 1227, que goza de los mismos derechos de un oratorio. Todo lo que puede hacerse un oratorio, lo puede hacer un obispo en su capilla privada. En el canon 1228 nos dice que sin perjuicio de lo que describe el canon anterior,
Para celebrar la misa u otras funciones sagradas en las demás capillas privadas, se requiere la licencia del ordinario del lugar. El ordinario del lugar tiene que dar licencia, tiene que permitir, tiene que manifestar ese deseo de que pueda ser celebrada ahí la misa. Por ejemplo, yo conocí familias particulares que habían obtenido este permiso del obispo. No es algo muy común, y ya les voy a decir por qué. En sus casas tenían estas capillas. Una capilla, una casa de habitación normal, pero tenían esta capilla. A veces son casas donde no habitan generalmente los fieles, sino una casa en el campo, etcétera, y que de repente se quedan ahí por un mes y está la capilla y ya han hablado con el obispo, ya han hablado con el párroco, y mientras están en esa zona, pues se celebran ahí algunas celebraciones litúrgicas a beneficio de esa familia que está muy alejado allá en ese lugar, y pueden participar algunos que estén ahí cerca de la familia, viviendo ahí, de esas celebraciones. Pero ¿cuál es el problema con estas capillas privadas? ¿Por qué no suelen los obispos conceder permiso? Porque hay familias luego que ya, teniendo la capilla en su casa, quieren tener a un párroco casi como contratado, que esté ahí celebrándoles las misas a ellos los domingos, y son invivibles, por decirlo así. No les gusta participar de la vida parroquial, de la vida pastoral, no les gusta implicarse en la parroquia, y están ahí, que venga el cura, bien, gracias, aquí me celebre y ya está. Entonces, para evitar eso, por lo general no se conceden estos permisos, sino de forma muy extraordinaria. El obispo puede tener su propia capilla, no sé, un cura por enfermedad o por motivos muy especiales de misión o de lo que fuera. Yo he conocido casos también, piden el permiso y el obispo les concede tener una capilla privada, donde incluso hasta alcanzan tener la autorización para que el Santísimo Sacramento pueda permanecer en esa capilla, porque de suyo no es propio que el Santísimo Sacramento esté en esas capillas privadas. Pero más sobre el Santísimo Sacramento vamos a hablar cuando mencionemos todo esto que tenga que ver con el sagrario, con el altar, etc. El siguiente canon, el último, el 1229, nos dice que conviene que los oratorios y las capillas privadas se bendigan. Conviene que se bendigan según el rito prescrito en los libros litúrgicos. Las iglesias, las parroquias se dedican, las catedrales también, los oratorios, las capillas, las ermitas, solo se bendicen, ¿no? Que se bendigan según el rito prescrito en los libros litúrgicos, y debe reservarse exclusivamente para el culto divino, y quedan libres de cualquier uso doméstico. No se pueden usar para ninguna otra cosa. Muy bien, esas son las capillas, oratorios. Hablemos rápidamente de lo que es una ermita. Una ermita, en pocas palabras, una ermita, miremos la imagen de la ermita, por favor, ahí la pueden ver en su estructura bastante rústica, bastante sobria. Hay ermitas que son un poquito menos rústicas. Este caso es la de la Ermita de la Soledad, que queda en el Desierto de los Leones, en Ciudad de México. Es una capilla, o como ya hemos dicho, que también es una estructura que a veces sirve como santuario, generalmente pequeña, situada por lo común en despoblado, y que no suele tener un culto permanente, un culto esporádico nada más, a la Ermita de las Lomas. Entonces ahí para la fiesta de la Santa Cruz, ahí se reúne la gente solo para esa fiesta en ese día particular. Entonces es un lugar de fe, un lugar que ayuda a recordarle la piedad a la gente, pero que no tiene una actividad de culto así muy común. Sí se bendice para el culto divino, se celebra ahí la misa, pero nada más. No está como abierta rutinariamente para que los fieles estén llegando todos los días. No hay actividad pastoral ahí más que en alguna ocasión esporádica. Esas son las ermitas. Luego tenemos otra estructura que en algunos lugares no es conocida, pero la mencionamos brevemente, es la colegiata. La colegiata, que es un templo que funciona, si ponemos la imagen de la colegiata, es un templo que funciona como un colegio para sacerdotes o canónicos. Colegio no como escuela de enseñanza, ¿verdad? No como escuela, sino colegio. Esta palabra de latín proviene de collegium, literalmente asociación de colegas. Sí, colegio y colega están formados por el prefijo com, con M, com, que significa con, y el verbo legere, elegir.
y se refiere a las personas que se escogían para trabajar juntas o para estudiar juntas. Por eso las escuelas también se llaman colegios. Es decir, que en estos templos, un grupo de sacerdotes se reúnen juntos para orar, para orar. Normalmente las colegiatas tienen una importancia histórica y arquitectónica. Muchos canónicos, muchas catedrales tienen también adosados este espacio como capilla, en forma de capilla, que es una colegiata, donde los canónicos se reúnen para rezar, por ejemplo, el oficio divino, la liturgia de la hora. Entonces, esto es bueno que lo conozcamos también, el nombre propio de este lugar. Ahí en imágenes tienen la colegiata de Santa María del Sar, la colegiata de Santa María del Sar. Por último, de estos espacios sagrados, con lo que cerraríamos este tema según el derecho canónico, serían los cementerios. Los cementerios que se van a encontrar también a partir del canon 1240, siempre en este libro cuarto de la función de santificar de la Iglesia, en el capítulo 5. Muy bien, 1240. Nos dice aquí el comentario general que el cementerio es el dormitorio, lo que significa también el término, es el dormitorio donde descansan los fieles que esperan la resurrección. Existen tres tipos de cementerios: los propios de una persona jurídica eclesiástica, como serían los cementerios propios de una parroquia o de los institutos religiosos. Está por otro lado los cementerios civiles con espacio propio para los católicos. Hay cementerios civiles donde tienen área de judíos, área de musulmanes, área de católicos, área de protestantes, área de ateos, etcétera. Entonces, estos cementerios civiles donde está un área propia para los católicos, y los terceros, que serían cementerios civiles sin tal espacio, sin que haya esta distinción, sino que cada uno su trozo de tierra, como decimos, en los que se ha de bendecir cada tumba individualmente. También otras personas jurídicas o familias pueden tener su propio cementerio o panteón, que se bendecirá a juicio del ordinario del lugar. Personas jurídicas como alguna asociación de fieles, una asociación pública de fieles, o también familias. Se me ha encontrado el caso de familias que tienen de muy antiguo, el obispo de generaciones atrás les concedió el permiso y tienen una propiedad donde tienen un cementerio familiar y están enterrados todos sus antepasados. Pero también eso es posible. El columbario o los nichos donde se depositan las urnas con las cenizas de los fieles, para el depósito de esta ceniza, estará situado generalmente en el cementerio. Ya me he encontrado este tipo de cementerios que también tienen estos espacios del columbario. Pero el ordinario del lugar puede autorizar a que se establezca junto a una iglesia, ¿no? Junto a una iglesia, en un lugar especialmente destinado para ello, evidentemente fuera del recinto del templo. El templo, lo que es considerado en el templo como el espacio del culto, debe estar libre de estos columbarios. Dentro de la estructura de la parroquia pueden haber diversos espacios donde sí podemos colocar estos columbarios. Por ejemplo, hay catedrales donde tienen en la parte subterránea estos espacios para los nichos donde se depositen las cenizas de los fieles. Parroquias que tienen salones fúnebres al lado y ahí están estos columbarios. Me he encontrado también por acá parroquias que dentro del templo, el lugar donde los fieles están en el culto, están puestos estos columbarios. No sé yo, no quiero ser atrevido, pero no sé yo si cuentan con la autorización del obispo para que esa estructura, el columbario, esté ahí dentro del templo. O simplemente fue que los párrocos allí estuvieron, como suele pasar en algunos lados, el párroco por propia iniciativa ahí quiso que lo pusieran el columbario y dijo, aquí me queda mejor, y aquí lo puso y ya está. Porque lo apropiado es que no esté dentro de ese espacio del templo que se dedica al culto. Leamos pues los cánones. El canon 1240, parágrafo 1, nos dice que donde sea posible
la iglesia debe tener cementerios propios, o al menos un espacio en los cementerios civiles bendecido debidamente, destinado a la sepultura de sus fieles. El parágrafo 2 nos dice que si esto no es posible, cada tumba se ha de bendecir individualmente, como también está contemplado en el bendicional. El canon 1241, parágrafo 1, nos dice que las parroquias y los institutos religiosos pueden tener cementerio propio. Las parroquias y los institutos religiosos. Lo que pasa es que dependiendo de cómo esté la situación de la relación iglesia-estado, a veces la autoridad civil deniega este permiso para que al lado de la parroquia un terreno pueda dedicarse a fungir como cementerio parroquial. Hasta eso, recuerden que a la iglesia, cuando en muchos estados empezó toda esta mentalidad secularista, revolucionaria, con ideales masónicos, satánicos y lo que ustedes quieran, pues a la iglesia se le quitaron muchos privilegios, se le quitaron también muchas propiedades, se le decomisaron cementerios que ahora son mantenidos por el orden público general, por el servicio de los gobiernos, se le quitaron hospitales, se le quitaron escuelas, etcétera. A la iglesia se le despojó de todos estos bienes, de todos estos territorios, y también se le impidió con posterioridad poder volverlos a crear, hasta que con mucho tiempo después, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, las relaciones se fueron mejorando y a la iglesia se le volvió a permitir tener escuelas, hospitales nuevamente y en algunos lugares incluso hasta cementerios. Por eso aquí se contempla en este parágrafo 1 del canon 1241 este hecho, que las parroquias y los institutos religiosos pueden tener cementerio propio. Estuve viviendo con unos monjes, los monjes albertinianos en Estelí, Nicaragua, y ellos tienen ahí su lugar propio, su cementerio propio, por así decirlo, donde van a depositar a sus hermanos que vayan falleciendo. De hecho, el prior ya falleció. Ahí en las criptas de ellos han colocado el cuerpo de su fundador. El parágrafo 2 nos dice que también otras personas jurídicas, que ya hemos mencionado, como alguna sociedad privada de fieles, por ejemplo, o público, o familias pueden tener su propio cementerio panteón que se bendecirá a juicio ordinario del lugar. Canon 1242, no deben enterrarse cadáveres en las iglesias, a no ser que se trate del romano pontífice o de sepultar en su propia iglesia a los cardenales o a los obispos diocesanos, incluso a los obispos eméritos. Se incluirán también todos los equiparados, dice aquí el comentario de los profesores de Salamanca, todos los equiparados en derecho a los obispos diocesanos, pero el privilegio no alcanza a los obispos coadjutores ni a los obispos auxiliares. A ellos no los alcanza, ¿verdad? A ellos se podrán enterrar en otro lado. Eso es lo que establece pues el Código de Derecho Canónico. Y al final, el último canon de esta sesión, 1243, deben establecerse por el derecho particular las normas oportunas sobre el funcionamiento de los cementerios, especialmente para proteger y resaltar su carácter sagrado. Antes incluso esos cementerios eran considerados por los fieles como tierra sagrada, tierra santa, tierra bendecida, y ahí que incluso las personas que se dedicaban a servir al demonio a través de la brujería, a veces buscaban tierra sagrada de panteones para hacer sus maleficios como una forma de sacrilegio, que el sacrilegio para honrar al demonio, el sacrilegio, utilizaban esta tierra sagrada para pues profanarla y hacer este mal, este daño con demás cosas raras que ellos hacen para dañar a algunas personas. Entonces les estoy dando ese dato. Muy bien, con esto concluiríamos lo que el Código de Derecho Canónico establece para estos diversos lugares de culto que ya hemos mencionado. Ya hablamos de basílicas, de catedrales, concatedrales, santuarios, parroquias, capillas, oratorios, colegiatas, ermitas, cementerios. Ya tratamos a través de esta formación, en estos 3 sesiones, abarcar todos esos espacios para que los conociéramos y estuviéramos informados al respecto. Les invito entonces a suscribirse a este canal si no lo han hecho y activar la campana de notificaciones Misterio de Fe.
a visitar nuestros otros dos canales, Santo Debo Ser y Creo Señor Yo Creo, y a darle like a nuestra fanpage en Facebook, @WalterPajardo20. Muy bien, queridos hermanos, ahora si alguno de ustedes tiene algún comentario de los que están conectados vía Zoom, o si hay algún otro comentario a través de los que están en YouTube, pues pueden hacérnoslo saber. Hermana Fer, no sé si hay alguien que haya escrito algún comentario en YouTube. No, por el momento no hay comentarios. Muy bien. YouTube ha estado bien tranquilo estas últimas semanas. Muy bien. No sé entonces si alguno de los que está aquí en Zoom quiere hacer su comentario en particular o alguna pregunta. No tengan miedo, ¿verdad? Que yo no regaño ni pego. Estamos acá para escucharnos, instruirnos y retroalimentarnos. Así que, pues si quieren decir algo, díganlo sin temor. Hola, hola. A mí me gustó bastante la charla porque me despejó bastantes dudas con respecto al uso bueno, dónde puede quedar un cuerpo o dónde no puede dársele sepultura. Sí. Y me gusta también la charla del panteón porque, bueno, yo tengo una duda. Sí. La hermana Margarita, ¿verdad? Sí, a la orden. ¿La iglesia está de acuerdo o en desacuerdo con la cremación de un cuerpo? Muy bien. Esa pregunta me parece muy bien, ¿verdad? Muy bien elaborada. Aquí a mano no tengo los cánones que hablan sobre esto, sobre el tema, ¿verdad? No los recuerdo exactamente, pero sí me ha gustado la pregunta que usted ha hecho. De por sí he compartido en mi Facebook personal también muchos enlaces sobre este tema, y la iglesia en la actualidad no prohíbe la cremación de los fieles, pero sí prohíbe el mal uso que se hace de la ceniza, de los restos de los fieles, como es el tener las cenizas en las casas, esparcirlas en los ríos, en los volcanes y no sé qué más, darle un trato inadecuado a los restos de los fieles. Sea lo que sea, aunque esté reducido a ceniza, no deja de tener una importancia, un significado y un valor para las personas. Entonces no podemos tratarlo como un objeto, no podemos cosificar esas cenizas, porque son los restos de un ser humano, de un cristiano en el caso de los creyentes. Antes habían prohibiciones taxativas de la iglesia respecto a la cremación, porque la práctica como tal estaba referida a prácticas paganas de distintos pueblos, donde su concepción de la muerte, su concepción del cuerpo eran totalmente distintas a las concepciones que el cristianismo tiene. Y esas concepciones, si nos ponemos a hablar aquí, son múltiples, son diversas, porque ven dependencia de qué tipo de cultura o de qué tipo de religiosidad se practicara en esa cultura. Pero sí eran concepciones distintas a la cristiana. Entonces, como estas prácticas estaban ligadas a rituales funerarios, rituales religiosos, que distaban mucho del cristianismo, la iglesia, que tenía un sentido distinto de la muerte y del cuerpo, vio más apropiado el enterramiento, la inhumación de los cadáveres, recordando lo que está en la Escritura: en polvo eres y en polvo te convertirás, de la tierra saliste y a la tierra has de volver. Entonces, la práctica de la iglesia estuvo más regida por este carácter bíblico, que también responde a una práctica cultural propia de un pueblo propio, que sería Israel. Pero con el paso del tiempo, ya con la cristianización de muchos lugares, pues ya la mayoría de los pueblos ya no son paganos, ya está como bien delimitado a qué religión pertenecen. Y la gran mayoría de la humanidad pertenece a una de las tres grandes religiones monoteístas, que tienen su tronco común en Abraham, como es el judaísmo, el islamismo, pero sobre todo el cristianismo. Y luego están otras culturas, otras religiones grandes, como el budismo, por ejemplo, el hinduismo, con sus propias creencias, pero que ya no son estas prácticas paganas de otras religiones que han ido desapareciendo. Por ejemplo, el de los nórdicos,
estas prácticas donde igual incendiaban en una barca vikinga a sus muertos, etcétera. Ya no, todas estas mentalidades han cambiado. Entonces también, como esta práctica religiosa estaba ligada a un fenómeno cultural, se ha permitido este cambio en la iglesia, en su mentalidad respecto a esta práctica. Entonces, por eso hoy sí, no tiene ningún inconveniente la iglesia con la incineración de las personas, porque el acto de incinerar a la persona ya no está ligado a una mentalidad ritual o cultural perteneciente a una religión, a una creencia religiosa pagana. Ya no. Además, cuando uno se muere, igual se terminará siendo polvo, se terminará siendo ceniza. Entonces, no es que como hay corrientes ahí, ¿verdad?, de cristianos dentro de la iglesia que dicen, no, eso está prohibido, no se debe hacer, eso de andar quemando a la gente, eso está maldita esa persona que la queman. Y si yo me muero en un incendio y me hago ceniza, entonces quedé maldito porque me morí en un incendio. Si yo me caí en un volcán y me hice ceniza, entonces estoy maldito porque me quedé ahí en ese volcán, en ese cráter. Son mentalidades irracionales. Hay que situarnos. ¿Es acaso de doctrina, de revelación doctrinal necesaria para salvarse el hecho de enterrar o cremar a una persona? No. Compete, ¿verdad?, a la formación que la iglesia da a sus fieles y que responden a determinadas conductas que están ligadas a los tiempos y a las culturas de los lugares. Entonces, eso lo tenemos que entender. ¿Cuántos cuerpos hay que no están enterrados ni siquiera? Que fueron, de hecho, embalsamados, y que la iglesia lo enterró tal cual. Por ejemplo, el cuerpo de Juan 23, el Papa Bueno, que la iglesia embalsamó a petición de los fieles. Ese cuerpo lo embalsamó, no lo enterraron propiamente dicho. Entonces, si la mentalidad es enterrar el cuerpo, ¿por qué no lo entierra este? Entonces la iglesia misma estaría violando sus principios, entonces la iglesia misma estaría haciendo un acto maldito, según la mentalidad de esos cristianos. Hay que ser congruentes también, hay que ubicarnos. Entonces, en esto son disposiciones de la iglesia para con sus fieles, donde les enseña a respetar siempre la dignidad del cuerpo, les enseña también sobre el misterio de la muerte, les predica sobre estas verdades, y que si hacemos las cosas como es debido, no hay problema o en enterrar a una persona si tenemos la posibilidad o en cremarla, siempre y cuando nos atengamos a la voz de la iglesia que nos llama a tratar con dignidad los restos mortales de los cristianos que han fallecido. Entonces, eso tengámoslo muy en claro, por favor. Espero haber respondido su duda, hermana. Sí, gracias por la respuesta, padre. Le voy a comentar. No sé mucho de ir yo a entierros. Hace aproximadamente 4 meses aquí en el pueblo fui a uno, porque era de un vecino. Y están las osamentas están tiradas, los ataúdes expuestos, oxidados. No sé si no respetan las personas o el gobierno quizá, pero no respetan. Quizá no haya dinero para solventar los gastos de perpetuidad y están, o sea, cantidad de osamentas expuestas, los ataúdes también. No sé ahí qué procede o ante quién se podría quejar uno o si se queda así, nada más. Sí, bueno, cuando son esas situaciones lamentables, duele el ver cómo se trata al ser humano ya en la mentalidad de este mundo, cosificadamente, como un objeto más. Ya lo que está ahí es como cualquier otra cosa, como que está un perro muerto en la calle. Ya no hay esa mentalidad de la sacralidad del cuerpo, desgraciadamente. He dicho en el transcurso de la exposición que también en la historia a la iglesia se le arrebatan estos espacios que tenía dispuestos para enterrar a sus propios fieles, como eran los cementerios de las parroquias. Ahora son los gobiernos que se encargan de estas situaciones y es ante ellos que debemos de quejarnos. ¿Qué podemos hacer nosotros como cristianos? Recuerden que una de las obras de misericordia corporal es enterrar a los difuntos. ¿Qué podríamos hacer como una obra de caridad, una obra de misericordia? Después de haber presentado la queja adecuada al gobierno, y si éste nos lo permite, podríamos, no sé, formar un grupito de personas que de común acuerdo buscásemos cómo dar entierro adecuado, sepultura adecuada
a esos restos mortales. No sé, permitir que se les incinere y depositar sus cenizas en algún nicho, o poder disponer de un espacio de tierra, aunque sea estilo fosa común, para dar cristiana sepultura a esos restos mortales, con la debida bendición y participación de un sacerdote. Eso también se podría hacer. Es como lo que nosotros tendríamos a mano, como un acto consecuente con nuestra fe, y que podría ser también una obra loable de caridad. Eso es lo que le puedo compartir yo. Gracias, Padre. Gracias, gracias. Que tengan bonita noche todos. Sí. Bueno, encontré aquí un boletín de la Santa Sede, fechado el martes 25 de octubre del 2016, que se llama Presentación de la Instrucción Ad Resurgendum cum Christo, ¿verdad? Ad Resurgendum cum Christo, acerca de la sepultura de los difuntos y la consideración de las cenizas en el caso de cremación. Yo les voy a dejar el enlace ahí en la descripción del capítulo para que ustedes puedan ir a él y leer un poco más sobre este tema de la disposición de los cadáveres, ya sea por la sepultura o la conservación de las cenizas en el caso de la cremación. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Pregunten ahora, miren cuánto se retroalimenta uno. ¿Cuánto se retroalimenta uno con los comentarios que ustedes hacen? O no sé si ya pusieron algún comentario en YouTube, hermana Fer. No, por el momento no han puesto comentarios en YouTube. Muy bien. ¿Alguien más entonces aquí en Zoom que quiera comentar algo? Aprovechen ahorita. Este es momento de ustedes, hermanos. Bueno, parece que nadie más tiene ninguna pregunta. Entonces, pues vamos a dar por concluida la sesión. Pongámonos en la presencia de nuestro buen Dios. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor Dios nuestro, te queremos dar gracias por habernos permitido continuar nuestra formación, por habernos permitido conocer a la luz de la Iglesia las disposiciones que existen sobre los lugares de culto. Te pedimos tener un profundo amor por nuestra Iglesia, un profundo amor y respeto y reverencia por esos lugares que nuestra Santa Madre Iglesia destina para rendirte el culto debido y adecuado, conforme a tu voluntad. Te pedimos, Señor, que todo esto que aquí hagamos sea siempre para mayor honra y gloria tuya. Que todo cuanto aprendemos beneficie a la comunidad de fieles. Y que todo, Señor, te tenga a ti como a su única fuente y tienda a ti como a su único fin. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Sub tuum presidium confugimus Santa Dei Genitrix, nostra deprecationes ne desficias in necessitatibus, et a periculis cunti liberanos semper, o Virgo gloriosa et benedicta. Amén. Sancte Micael Arcangele, defendenos in prelio, contra nequis inside diaboli esto presidium. Impere dili Deus supplices te precamur. Tuque prince militia celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, via perditionem animarum per vagantur immundo, divina virtud in infernum detrude. Amén. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. No me dejes solo, que sin ti me perdería. En la hora de mi muerte llévame feliz a los brazos de Jesús, José y María. Amén. Ave María Purísima, sin el ave concepta. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Que el Señor me lo bendiga a todos.